Muy bien, pues bienvenidos al segundo webinar de WRU. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que es realidad alterna. Les digo más o menos cómo va a estar la información del día de hoy. Estamos estimando que el webinar tenga una duración aproximada de 45 minutos, incluyendo la dinámica de Kahoot, y después vamos a dejar 15 minutos para preguntas y respuestas. Lo primero que vamos a hacer es darles un pequeño brief de quiénes somos. Voy a presentar al expositor, que es en esta ocasión Jorge Matamoros, que es nuestro director de negocios. Como todos los presentes, creo que todos ya nos conocen bien. Nosotros somos una agencia de comunicación de digital estratégica y tenemos 5 áreas de servicio principales. Digital Strategy, que es el área de planeación. Tenemos Digital Content, donde hacemos contenidos desde artículos hasta salidas en 4K. Innovación tecnológica con el área de Hugo, donde desarrollamos website, RPs, RMs y todo lo que tenga que ver con desarrollo digital. Digital Analysis and Online Advertising, que es el área de Jorge, justamente, que lo consideramos de alguna forma corta, análisis de negocio, básicamente. Y el área de Social Strategy, que está a cargo de Ernesto, es donde vemos todo lo que es estrategia para redes sociales. Y bueno, hoy nos va a dar el webinar Jorge Matamoros, que es nuestro director de análisis y co-founder de la empresa. Jorge tiene una formación de comunicador y justamente este año está concluyendo con su maestría en docencia, que nos está permitiendo tener un poquito más de aterrizaje sobre e-learning, advert gaming y todas estas cuestiones más de interacción con un público. Y bueno, tienen con la empresa casi 9 años, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jorge, por el tiempo, por haber preparado este material. Y yo voy a mutearme y voy a desactivar mi cámara y yo regreso con ustedes para sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Como les comentaba, Patricia, mi especialidad es en cuanto al tema didáctico. Básicamente me estoy enfocando a gamificación y procesos lúdicos en el área educativa. Esto no quiere decir que no se puedan aplicar en una estrategia de comunicación digital o en una estrategia de mercadotecnia. Lo primero que tenemos en lo que nos tenemos que centrar es cómo definir una ARG. ARG son las siglas de Augmented Reality Gaming, o sea, juegos de realidad alterna, alternate, perdón. Es muy común confundir el concepto de realidad alterna y realidad aumentada. Son dos cosas completamente distintas. Un ARG eh, comienza a través de un concepto llamado ergodicidad o narrativa ergódica. La narrativa ergódica o ergodicidad básicamente son narrativas no lineales que van avanzando de acuerdo a cómo el público va interactuando con ellas. Uno de los ejemplos más claros de ergodicidad pueden ser los videojuegos, porque la narrativa va avanzando conforme tú como jugador vas experimentándola. Otro ejemplo también muy claro pueden ser los libros de Escoge tu propia aventura. No sé si alguna vez les tocó verlos, que es de, si quieres ver el resultado de tus acciones, pasa a la página 10, ¿no? Donde ibas cambiando de páginas. Ahí la narrativa va avanzando conforme tú como lector vas eligiendo y tomando decisiones. El segundo concepto que tenemos que tener en cuenta es la transmedia. Transmedia es un concepto que habla de cómo una narrativa se puede ver en distintos medios de comunicación. Por ejemplo, cuando tú estás interactuando en una serie de televisión como The Office, por ejemplo, The Office durante toda su historia de transmisión tuvo una serie de episodios web que subían directamente a YouTube, los famosos webisodes. Ese es un ejemplo muy claro de transmedia, porque de la televisión lo pasaban directamente a medios digitales, o sea, en este caso, Internet. Aquí voy a presentarles un caso de estudio de la película de The Dark Knight. Me dicen si se escucha el video, creo que
Creo que no, pero no es necesario el audio tanto. Como no tenemos audio, les voy a ir contando más o menos en qué fue. La película de The Dark Knight se estrenó en 2009. Sin embargo, se les empezó a hacer promoción por parte de una agencia de comunicación llamada 42 Entertainment desde 2008. Empezaban a dejar pistas en distintos lugares de los eventos como Comic Con y la gente al encontrar estas pistas iba redirigiéndose a sitios web para poder ir revelando la primera imagen del personaje de Joker. Después de esta etapa, siguieron dejando sitios, empezaron a crear sitios web relacionados con la vida en Ciudad Gótica y cada uno de estos sitios web contenía pistas que le permitían al usuario ir revelando poco a poco, no la historia de la película como tal, sino qué es lo que había pasado entre la película de Batman Begins y la película de Dark Knight. Al final, los usuarios que llegaban al final del juego se hacían acreedores a un teaser de 15 segundos, pero para lograr obtener el teaser les iban llegando cosas como teléfonos celulares que tenían números ya guardados, les llegaban, en algunos casos les mandaban un pastel que tenía una llave de acceso a un determinado sitio web. Y gracias a esto, lo que iban haciendo con esta estrategia de comunicación era que la gente tuviera engagement ya con el contenido, ¿no? Porque al final del día, si bien Batman es un producto que se vende solo, en torno a esta película habían cosas que a la comunidad no le parecían mucho. Por ejemplo, el haber elegido a Heath Ledger como el Joker, ¿no? En la etapa final del juego, que fue ya a inicios de 2009, los participantes iban encontrando diversas pistas en ciudades como Boston, como Nueva York, Chicago, y los que iban siguiendo estas pistas, al final lo que encontraron fue un acceso a una sala de cine. Los ganadores de esta actividad, que realmente no eran ganadores como tales, sino eran los que llegaban al final de la actividad, se hicieron acreedores a un screening privado de los primeros 10 minutos de la película. ¿Qué es lo que provoca esto? En las redes sociales que estaban en ese momento empezando a crecer, empezó a tener muchísima conversación sobre la película y sobre el tráiler. Y bueno, ¿qué es lo que terminó pasando? Que una vez que se estrenó la película, en su momento se volvió una de las más taquilleras del género de superhéroes. ¿Sale? Dice aquí que participaron 10 millones de personas en 75 países, con sitios web, juegos interactivos, teléfonos celulares, impresos, correo electrónico. Fue hasta ese año el principal opening en taquilla que hubo. Creo que después duró como cerca de 9, 10 años y Avengers fue quien lo terminó desbancando. Entonces, ya que tenemos nosotros este contexto, lo primero que tenemos que pensar es cómo podemos hacer nosotros que nuestro juego de realidad alterna sea una propuesta de valor. Para poder realizar un juego de realidad alterna necesitamos, antes que nada, una planeación. ¿Por qué? Porque si tenemos una idea, tenemos que adecuar nuestra idea a la realidad en la que estamos viviendo actualmente. No nos vayamos muy lejos. Ahorita en tiempos de pandemia, donde todo el mundo está guardado en casa, hacer un ARG que involucre búsqueda de direcciones y demás es sumamente complicado. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es definir nuestros objetivos. ¿Qué es lo que queremos buscar con nuestro ARG? Queremos que la gente compre nuestro producto, que la gente hable de nosotros en redes sociales,
o qué es lo que queremos exactamente buscar. Una vez que tenemos los objetivos bien definidos, ahí es cuando vamos a poder definir cuáles van a ser nuestros KPIs, es decir, cuáles van a ser nuestras métricas y nuestras metas al final del juego. Una vez que ya tengamos todo esto delimitado, la tercera pregunta que tenemos que hacer es si nuestro ARG es viable, porque existen tres tipos de recursos para poder definir si es viable. Uno, los recursos tecnológicos, es decir, si nosotros tenemos el alcance y la capacidad para llevarlo a redes sociales, a sitios web, a aplicaciones para teléfono celular, etcétera. Y luego tenemos que revisar si nuestros recursos humanos son lo suficientemente capaces en alcance para poder realizar esto. Volvemos al ejemplo de dejar pistas. Si nosotros no contamos con un capital humano lo suficientemente amplio, el hecho de ir dejando pistas en distintas ciudades se convierte en una tarea muy compleja que automáticamente hace inviable el proyecto. Y el último recurso de viabilidad, obviamente, son los recursos económicos, ¿no? Porque si bien podemos hacer un ARG con poco presupuesto, también tenemos que estar conscientes de que puede tener un alcance que no es el esperado, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis de si tecnológicamente vamos a tener ciertos requerimientos, si humanamente vamos a necesitar determinado capital, y todo eso llevarlo al final a un presupuesto. Una vez que ya tengamos estas tres variables de viabilidad delimitadas, procedemos a la elaboración de un documento de diseño. Los documentos de diseño, como su nombre lo indica, es el relato de cómo se va a llevar nuestro juego y debe constar de lo siguiente. Primero, un resumen, que es donde a grandes rasgos decimos de qué va a tratar nuestro juego de realidad alterna. Tenemos que definir las reglas. Estas reglas pueden ser tan extensas como nosotros lo deseemos, y es una de las partes más importantes si nosotros vamos a definir que va a haber algún incentivo o algún premio al final. Porque como les comenté anteriormente, no necesariamente todos los ARGs tienen ganadores, sino simplemente se llega al final de un juego. Ahora bien, lo recomendable es que sea un incentivo lo suficientemente atractivo de acuerdo a la regla del esfuerzo. Es una regla que se denomina input-output. Si nosotros tenemos un input determinado, el output debe ser inversamente proporcional para que valga la pena que nosotros lo realicemos. Y eso lo definimos en la mecánica. ¿Cuáles van a ser los hechos que van a ir llevando la narrativa de nuestro juego? Posteriormente, el documento debe incluir un diseño de nivel. El diseño de nivel es como definir un mapa o un universo en el cual nosotros vamos a estar jugando. Si retomamos el ejemplo de The Dark Knight, el nivel básicamente eran las ciudades y dónde iban colocando las pistas, ¿no? O dónde iban colocando los impresos, o la base de datos de email marketing. En el escenario, ya nosotros empezamos a desarrollar un poquito la partida. Sin embargo, también esto sigue siendo en un aspecto más general. Digamos que es una suerte de resumen, pero un poquito más específico. En la parte de retos, no son los retos que nosotros le vamos a poner al jugador, sino son los retos que el desarrollo de este ARG implican para nosotros como organización interna. Y el desarrollo de partida, aquí es donde hacemos nosotros un escenario ficticio como ejemplo. Es decir, si nosotros hacemos una búsqueda de tesoros, ponemos de forma narrada cómo se va a llevar a cabo. Por ejemplo, una persona encuentra una pista en un parque. Esta pista lo va a llevar a un sitio web. Este sitio web lo va a hacer determinada toma de decisiones. Aquí es donde sacamos nuestro novelista interno y contamos con todo el lujo de detalles cómo se va a llevar a cabo nuestro juego. Y al final
tenemos la fase de endgame o final del juego. El endgame lo que determina es qué es lo que va a pasar cuando los jugadores lleguen a la etapa final del ARG. Para poder definir el escenario del juego, como es una estrategia 100% narrativa, debe llevar los mismos recursos que una narrativa convencional, que son inicio, que es donde vamos a definirlo de esta forma, donde nuestro héroe empieza sin tener conocimiento previo conocimiento previo o contexto de su historia. El desarrollo, que es donde lleva a la narrativa a su punto más alto, o vamos a determinarlo como su clímax. Aquí ya el jugador conoce tanto las reglas, tiene un contexto de qué es lo que está pasando en la narrativa, y dependiendo de sus acciones, lo lleva al final. El final es donde se da cuenta de cómo la narrativa termina ya desenrollándose y donde también conoce cuáles van a ser sus incentivos. Por parte interna, una vez que llegamos nosotros al final de la narrativa, es ese el momento donde podemos hacer una medición y un análisis. ¿Por qué? No podemos hacer nosotros una medición en medio del juego porque no tenemos los datos suficientes o puede ser que la conversación continúe evolucionando. Entonces, en ese momento, si lo hacemos durante el desarrollo, no vamos a tener la información más adecuada. Siempre es importante hacer nuestros análisis ya que terminó el juego para poder definir si nuestras metas fueron alcanzadas. En el ejemplo de la conversación, se tiene que hacer un análisis de discurso para saber si nuestro ARG fue positivo de acuerdo con las menciones que estamos teniendo en ese momento, ¿no? Si el diálogo es positivo o negativo. Nosotros aquí en WRU tuvimos un caso de éxito con una suerte de ARG. En 2015 presentamos el proyecto de H&M Te Lleva a Coachella. Este juego era muy sencillo porque la comunidad tenía que subir fotografías utilizando props que demostraran cuál iba a ser o cuál era su look y su lifestyle de Coachella. Aquí vamos a revisar nuestro input. El input era que los usuarios subieran sus fotografías utilizando su creatividad. Y el output, o sea, los incentivos, eran a grandes rasgos que los usuarios tuvieran el acceso a 2 pases dobles para los 2 fines de semana de Coachella, con gastos pagados. Entonces, cuando revisaron los usuarios, ok, el input que tengo que hacer es subir una foto, invitar a la gente a que lo haga para que le dé like, para que vote. Esto era realmente muy sencillo comparado con el incentivo. Y se convirtió en un caso de éxito bastante importante para la agencia, porque tuvimos decenas de miles de participantes. En un inicio, esta promoción estuvo ligada a compra, sin embargo, al final, debido debido al alcance y al impacto que tuvo, la marca decidió que no se ligara ya a compra, ¿no? Y básicamente, y a grandes rasgos, es esta nuestra presentación. Pero a mí me gustaría asegurarme que los conceptos quedan claros. Entonces vamos a revisarlo con una actividad con este Kahoot. Si pueden ustedes escanear este código, ahorita vamos a pasar a la pantalla de Kahoot y vamos a ver, lo tengo por acá. Déjenme les comparto mi pantalla. ¿Podemos regresar a ver un poco el QR, porfa? Sí,
Sí, nada más estoy seleccionando la pantalla y alistándome para dejar listo el Kahoot. Aquí está el código QR. Este código los va a redirigir a la página de kahoot.it, donde les van a pedir el PIN de acceso. ¿Nos puedes poner en el chat escrito el PIN, porfa? Sí, no, de hecho lo voy a pasar a la pantalla. El PIN es 7444896. Entonces ya tenemos aquí a Trix, ya tenemos a Vania, tenemos a Ra, a Fer, Luis, Mirna, Víctor Ramos. Me van a ahorcar, no escaneé nada. ¿Me pueden regresar el código, No te porfa? apures, Moni. Mira, si quieres en tu navegador, entra a la página www.kahoot.it. Tenemos a Ro, tenemos a Mónica. No sé, Trix, si falte alguien más. No, si quieres podemos empezar. Ok, comenzamos. ¿Cómo definir una ARG? Van a ser 5 preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el KPI que mediría el compromiso de la comunidad con el ARG en redes sociales? Pueden ser las menciones o las conversiones, el engagement o ninguno de estos. Ya tengo 5 respuestas, 7, nos faltan 2, 8. Y quien dijo engagement está en lo cierto. Recuerden que las menciones es una parte del engagement, pero no es el engagement como tal. Vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones. Víctor Ramos en primer lugar, Fer en segundo, Luis en tercero. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué es transmedia? ¿Es el uso de una app para teléfono celular? ¿O es una narrativa que avanza al ritmo del espectador? ¿O es un relato que se lleva a cabo en diversos medios y plataformas? ¿O un tipo de narrativa no lineal? Cinco personas dijeron, es un relato que se lleva a cabo en diversos medios y plataformas. Vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones. Tris en primero, Ra en segundo, Fer en tercero. Ya suben en la tabla Vania y Mirna. Pregunta número 3. ¿En qué etapa de la ARG podemos hacer un breakdown de resultados? Esto es muy importante, es lo que les había comentado. ¿Es en la medición y análisis, o en el escenario, en el fin del juego, o en los retos? Aquí comentaron 6 personas, medición y análisis es correcto. El escenario, los retos y el fin del juego son parte del documento de diseño, no del ARG como tal. Ra sube a primer lugar, Mirna y Luis se vuelven a posicionar en la tabla. Pregunta número 4, ¿verdadero o falso? Los ARG son un género de videojuegos. Está muy fácil. Falso. Luis y Vania suben en la tabla de posiciones a tercer y cuarto lugar. Pregunta 5. Es la sección del documento de diseño en la que se definen las bases de la ARG. Retos, fin del juego, escenario o diseño de nivel. Tengo 8 respuestas y es en escenario.
El diseño de nivel es donde nosotros empezamos a desarrollar o es el mundo o universo donde nuestra narrativa se va a llevar a cabo. El escenario es donde tenemos nuestros fundamentos. Y vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones. Luis queda en tercer lugar con 2.635 puntos, Trix en segundo con 3.593 y el primer lugar con 4.552, Ra. Finalistas, Vania y Fer. Cuéntanos qué va a tener de premio el ganador. ¿Qué va a tener de premio el ganador? Muy buena pregunta. Pues yo creo que vamos a darles una asesoría de 1 hora con respecto a estrategias de comunicación. Perfecto, mil gracias. Voy a detener la presentación para que ya podamos ver nuestras caritas. Creo que una de las partes más importantes de el desarrollo de un ARG es la retroalimentación, porque es un diálogo constante. Y nosotros tenemos que estar siempre atentos a cuáles son los resultados de cuál es el diálogo que nuestra comunidad puede tener, ¿no? Y ya basado en eso, pues a mí me gustaría conocer sus inquietudes o dudas en torno a cómo realizar la estrategia. Entonces vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. Si quieren, pueden ir escribiéndome en el chat quién quiere hacer alguna pregunta y yo voy a ir moderando las preguntas, ya sea si quieren prender su micrófono o bien si quieren poner su pregunta en el chat. ¿Alguien que tenga alguna duda, pregunta, que quiera hacer algún comentario? A ver, tengo una pregunta de Víctor Ramos que dice, ¿existe alguna metodología o estándares para la definición de retos en un ARG? O sea, de tal manera que no resulten exagerados. Sí, para poder realizar una definición adecuada de los retos en un ARG, estos son los retos de cara a los jugadores. Es importante que nosotros sepamos cuál es nuestro demográfico potencial, ¿no? Porque si nuestro demográfico potencial lo podríamos considerar como techie, entonces ahí podemos decir, ok, vamos a meter estos retos que involucren ciertos recursos tecnológicos. Si sabemos que nuestro segmento demográfico potencial tiene definidos set de habilidades o de conocimientos, por ejemplo, es ahí donde podemos definir cuáles van a ser los retos de cara a ellos, ¿no? Y de cara a nosotros, los retos básicamente van en la parte de la implementación. Es por eso que nosotros tenemos que definir desde el principio la viabilidad de nuestro proyecto. Como lo había comentado anteriormente, es viabilidad técnica, viabilidad de capital humano y viabilidad financiera. Luego pregunta Rafa, ¿crees que que se puede hacer algún desarrollo de ARG en estos tiempos de COVID y cómo te lo imaginas? Sí, sí se puede. Lamentablemente, la situación actual nos ha llevado a pensar fuera de la caja, por muy cliché que suene. Sin embargo, he visto varios casos de ARGs que se utilizan a través de sitios web, ¿no? Donde hay usuarios que se meten a foros de discusión o a redes sociales y dejan una URL suelta por ahí, ¿no? Y de repente la gente ve la URL, se mete y comienza a explorar porque les llena de curiosidad. Esto se le conoce en digital como enter the rabbit hole, ¿no? Entonces entran al rabbit hole
y se dan cuenta de que hay toda una narrativa inmersa, ¿no? Uno de los casos más específicos que recuerdo, que no es de ninguna marca, sino fue una RG solo por el mero gusto de hacerlo, se llamaba Quiet Pills, donde era una historia. Digo, en internet, todas las historias, todo lo que te encuentras te lo tienes que tomar con un grano de sal, ¿no? Donde era una historia donde en la que iban narrando a una suerte de farmacéutico que vendía medicamentos a domicilio, ¿no? Y mientras más se iba desarrollando la narrativa, se daban cuenta de que en realidad el Quiet Pills era la historia de un asesino a sueldo, por eso vendía los Quiet Pills, ¿no? Así se le denominaba pues a las balas, ¿no? Y este ARG 100% fue digital, se llevó a cabo en Reddit. Muy bien, tengo otra pregunta de Areli que dice, ¿qué errores podrían ser los más comunes al desarrollar una ARG? Creo que los errores más comunes es no conocer tus límites como desarrollador o como game master. Porque si no haces tienes que ser súper estricto al hacer tu análisis de viabilidad. Porque si le apuntas muy alto, puede ser que termine explotando el cuetón en la cara, ¿no? Y esto se debe casi siempre a que no se cuenta o con los recursos técnicos o con los recursos humanos para hacerlo. Eso número uno. Y número dos, el segundo error es caer en cuestiones de corrección política, ¿no? Porque lo vemos en el caso del ARG de The Dark Knight. Eh, Eso fue hace 10 años, ¿no? Ahorita ya no podríamos nosotros llevar a cabo un juego en el cual la gente estuviera caminando con la cara pintada, ¿no? Y menos con el ¿cómo se llama? Clima político que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, eh, en general, apuntar muy alto, no contando con un análisis de viabilidad muy alto. Y dos, tener mucho cuidado al crear una narrativa que sea lo más centrada de acuerdo al clima político o clima social también. Ok, tengo otra pregunta de Rodrigo que dice, desde tu experiencia, ¿cuáles son los beneficios para implementar este recurso o de implementar este recurso? A mí en general me gustan mucho los juegos, no solo videojuegos, sino cualquier tipo de experiencia lúdica, ¿no? Y por experiencia puedo decir que son conversation starters, ¿no? Es decir, si tú estás en una reunión, lo terminas platicando y te vas dando cuenta de cómo el alcance se va amplificando porque te va llegando de boca en boca, ¿no? El equivalente al de boca en boca en digital es el retweet o el share o llevarlo a foros de discusión, ¿no? Entonces creo que es una manera muy efectiva de que las marcas tengan que tengan un conocimiento de marca, eh, clientes ajenos o prospectos ajenos a su demográfico potencial. Ok, no sé si exista alguna otra pregunta o quieran que ya demos un wrapping up para el webinar. No, mira, sí, Moni nos pregunta, en cuanto a segmentación por edades de target, ¿qué tanto se puede hacer con gente mayor a 40 años? Ay, esa pregunta está súper interesante. Está súper interesante. Eh, ¿Qué tanto se puede hacer con gente mayor a 40 años? Yo ahorita te podría decir que se puede hacer mucho, ¿no? Hace, cuando fue, el primer ARG que yo vi de forma masiva fue este de Dark Knight, ¿no? Y el escenario de hace 10 años era muy distinto. La gente mayor a 40 años no tenía tanto acercamiento tecnológico. Ahorita te puedo decir que una RG que involucre recursos tecnológicos y que involucre muchísimo de transmedia, sí se puede hacer con gente mayor a 40 años, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya son parte, les tocó el inicio de la generación de nativos digitales, ¿no?
Yo ahorita tengo 35 y si las condiciones fueran otras en nuestra nueva normalidad, eh, sí le entraba a una RG sin ningún problema. Bueno, claro, sin encontrar el tiempo para, ¿no? Pero que eso es muy importante. Para mayores de 40 años, es, tiene que ser algo que no quite mucho tiempo. O sea, que el input sea mínimo, pero que la recompensa sí sea valiosa. Porque al final del día, usuarios de más de 40 años en esa segmentación demográfica no cuentan con el tiempo necesario para poder estar interactuando una y otra y otra. Aquí es más que nada la gratificación inmediata, lo que tendríamos que estar buscando. Y para menores de 15 años, esa es muy interesante también pregunta, porque si nos vamos estrictamente a políticas de redes sociales, menores de 15 años no pueden tener perfiles, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que aprovechar canales como YouTube, donde ahí no hay una restricción, ¿no? Pero, híjole, es un poquito más complicado porque debemos tener en cuenta que lo primero que tenemos que tener es el permiso de los padres para realizar cualquier actividad, ¿no? Entonces tendríamos que hacer una suerte de como de permission marketing donde, oye, no puedes participar en la actividad si no cuentas con un permiso tácito de tus padres. Entonces sí complica un poquito más las cosas. Pregunta también, Moni, que si tú consideras que Twitch puede ser una plataforma viable para poder llevar a cabo un RG justamente para este público. Sí, de hecho, estos canales nuevos pueden ser súper valiosos para realizar juegos de realidad alterna, debido a que tienes la inmediatez, ¿no? O sea, puedes estar haciendo tu búsqueda en el momento en el que estás interactuando con el streamer. Todavía no he visto ningún caso que lo lleve ya a una ejecución. Hace 13 años, cuando YouTube estaba empezando a subir, y lo voy a poner como ejemplo, hubo una RG que se llamaba Marvel Hornets. Marvel Hornets es básicamente la narrativa donde salió el concepto de Slenderman, ¿no? Si les parece o si les es familiar el personaje. Y a mí me gustaría ver algo así, directamente en Twitch, ¿no? Donde tú como espectador lo estés haciendo al tiempo que el streamer te está diciendo o te está dando las pistas, ¿no? Pero sí es, pues, de que es posible, por supuesto que es posible. A mí me gustaría complementar un poquito la respuesta, porque creo que desde la parte estratégica hay dos cosas que tendríamos que considerar muy bien para un público que es menor de edad. Uno que es el diseño muy claro de lo que son bases y condiciones y la cuestión legal, ¿no? Donde podemos especificar que los participantes, bueno, tienen que seguir ciertas reglas y demás, pero que la interacción necesita o debe ser supervisada por un adulto o por un tutor, que eso nos ha funcionado mucho cuando hacemos promociones mucho más pequeñas, no tanto un escenario de realidad alterna, donde queremos, no sé, con una marca regalar agendas o queremos regalar peluches o queremos regalar un kit de producto, pero que los participantes son menores de edad. Entonces, la forma de respaldar eso en una cuestión de permission marketing es a través del área legal. Y por otro lado, yo creo que también tiene que ver un poco el diseño, bueno, mucho el diseño de la narrativa de lo que vamos a hacer. O sea, las plataformas pueden estar abiertas de muchas formas. El cross, quiero decir cross posting, aunque no es el término correcto, pero sí la interacción intermedios, por plantearlo de una mejor manera. El transmedia. Ajá, exactamente. Debe de ser muy claro y también saber dónde está nuestro nicho de mercado colocado, porque si bien es cierto que lo que dice Jorge, que en un principio las redes sociales no deben de ser usadas por menores, me parece que el límite son 13 años, ¿no? Para la mayoría, 13 Exacto. años de edad. No es necesariamente que porque esté prohibido no les permite hacer un perfil. Lo que sí podemos hacer es una muy buena campaña de comunicación, tener teasers bien definidos para poderlos
incentivar e incluso invitar a sus tutores o padres a que sean parte de la experiencia junto con sus hijos. O sea, es una forma mucho más fácil de poder jalar un target mucho más joven. Ahora, en el target de 40 años en adelante, uno que ya anda en esas rodadas también, creo que los contenidos tienen que ser muy asertivos, muy cortos, y sí que el input en tiempo esté muy bien diseñado para que no signifique un input de tiempo muy alto, pero sí tenga una recompensa muy atractiva. Exacto, y de hecho podemos verlo en casos como... Hay un caso en particular que a mí me llama mucho la atención, que a primera impresión no es una ARG, pero tiene todas las bases y todo, marca todas las casillas, que es el caso de una aplicación nueva que se llama Randonáutica, ¿no? Donde Súper interesante. Randonáutica es una aplicación que te va mandando a determinados lugares dependiendo de lo que tú estés buscando, ¿no? Por ejemplo, si tú pones en la aplicación, estoy buscando felicidad, ¿no? Va buscando puntos clave en la ciudad y te manda donde haya alguna suerte de pista donde haya algo feliz, ¿no? Si bien no es una ARG como tal, Randonáutica cumple todos los rubros que lo pueden definir como uno, ¿no? Pero, y aquí es donde vuelvo a la parte de la edad, supongamos que lo hace un chavito de 14, 13 años, ¿no? En algunos casos Randonáutica los manda a lugares muy, muy, muy alejados, e incluso lugares medio peligrosos, ¿no? Como bosques, ¿no? Y ahí es donde dices, ok, tiene que haber un deslinde también de responsabilidad de nosotros, ponemos la actividad, pero no nos hacemos responsables de los potenciales riesgos que todo pueda, que puedan llevarse a cabo. Y digo potenciales porque creo que es una forma de cubrirse como marca, ¿no? Tú nunca le vas a decir a un niño que vaya y realice una actividad peligrosa, pero es un hecho que cualquier actividad puede convertirse en un potencial riesgo si no se lleva a cabo de una determinada manera, ¿no? Entonces sí es importante también tener ese deslinde de responsabilidades. Sí, en el caso de Randonáutica, nosotros corrimos algunas pruebas con la aplicación y sí metimos un concepto de estoy buscando algo vacío y nos mandó un lote baldío. A mí me impresionó muchísimo cómo funciona, ¿no? Pero sí hubo un caso muy sonado en Estados Unidos donde los mandaron a buscar un misterio, una cosa así, y que encontraron un cuerpo, ¿no? Exacto, una maleta con un cuerpo y eso fue en Seattle. Exacto. Entonces, bueno, sí, tenemos que ser muy cuidadosos cuando diseñamos algo para una marca, un producto o un servicio, para que no caigamos en estas áreas que son como un poquito ya más sensibles para la comunidad. Exactamente. En el chat ya no tengo ninguna pregunta, Jorge. No sé si quieras ya dar tu wrapping up. Justo, de hecho, quería revisar si no había algunas otras preguntas para ya, en todo caso, hacer el wrapping up. Igual si se sienten con la entrada en libertad, pueden también por el micrófono hacernos su pregunta. ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, pues bueno, básicamente esos son los fundamentos para hacer una estrategia de una RG, cómo implementarlo en nuestra estrategia. Esto es básicamente un overview porque realmente la parte más complicada de una RG es la elaboración del documento de diseño, ¿no? Porque si bien tiene muy poquitos puntos, el desglose y desarrollo de cada uno de estos puntos es lo que va a determinar si nuestro ARG es o no un éxito. Les quiero agradecer a todos su presencia en el webinar y los quiero invitar para el próximo webinar, el cual va a ser de un tema completamente administrativo y una RG por sí solo.
Eso es Tricia, financieras, ¿no? Sí, el siguiente webinar que creo que va a ser el 9 de enero, les estaremos mandando la información de forma muy pertinente. Vamos a hablar de cálculos y manejo presupuestal para un departamento digital. y yo les voy a compartir mi pantalla una última vez, ya es la última, lo prometo. Acá quedan nuestros correos de contacto. A mí me pueden encontrar por correo como jorge.matamoros@wru.com.mx y el correo general monitoreado constantemente por Tricia, por mí y por Hugo y por mí es contacto@wru.com.mx para que nos envíen sus dudas, comentarios y puedan estar en contacto con la agencia.